¿Qué es la salvación cristiana hoy, ¿no? Para nuestros contemporáneos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salvación? No sé qué te sugiere todo esto. Es una muy buena pregunta y un tema que me parece fundamental, interesantísimo. Muy interesante que Lutero, además de vivir en un contexto marcado por la angustia existencial, o sea, hay que recordar, la Edad Media fue un momento, no fue un momento de oscurantismo, como muchas veces se dice, pero sí fue un momento muy crítico en cuanto a ciertas estructuras sociales. Fue una época de muchas guerras, una época de poco control por parte del Estado, entonces había bastante vandalismo. Fue una época donde hubo mucha peste, donde hubo enfermedades mortales. No mucho, cuando estaba visitando una ciudad de Italia, que es Siena, me contaban que en una de las crisis que hubo ahí en Siena, cuando hubo una peste, murió creo que el 70 o 80% de la población de la ciudad. Wow. Entonces, imagínate vivir con esa conciencia constante de la muerte, ¿no? Como en cualquier momento esto puede terminar. La proyección de vida de las personas, cuando una persona superaba los 40 años, ya estaba hablando de ancianidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, el fantasma de la muerte estaba siempre presente, y había una teología que iba acompañando todo eso. Y era una teología sacramental que hacía que siempre los creyentes estén yendo a la iglesia para recibir el sacramento que te mantiene en paz con Dios. Había una teología que hacía mucho énfasis en el purgatorio como un momento de preparación, digamos, y que había que llegar bien preparado al purgatorio para que no dure tanto antes de subir a la gloria. Y el Lutero, además de crecer en ese contexto, tiene un par de experiencias que lo marcan muy profundamente y que lo hacen tener una angustia existencial tremenda. Entre ellas, por ejemplo, que cuando Lutero era chiquito, uno de sus amigos estaban jugando y se corta una vena muy importante y se muere desangrado. Wow. Esa es una situación, sino como uno se explica que este tipo que tenía toda la vida armada para ser un abogado y para vivir, digamos, haciendo eso, de un día para el otro dice, me voy a hacer monje. Santa Ana, si me salvás, me hago monje, ¿no? Como esta famosa escena de la tormenta. Porque Lutero tenía una angustia muy profunda que lo perseguía constantemente, que es la angustia de la muerte, ¿no? Entonces, él también es interesante, no solamente cómo la sociedad marca una línea de ciertas expectativas soteriológicas, sino también cómo las personas tenemos una historia que nos va llevando a tener ciertas expectativas acerca de qué significa la salvación. Vos recién hablabas también de los esclavos afroamericanos, ¿no? Y cómo en muchas de sus canciones, los negro spirituals, los gospel, hablan de esa salvación. Y, por ejemplo, generalmente cuando hablaban acerca de la liberación, decían, estoy por cruzar el río Jordán, Moisés me espera del otro lado, y ese Moisés a veces significaba alguien que los ayudaba a cruzar del otro lado del río para su liberación, pero en ocasiones también significaba me voy a reunir con mis padres del otro lado de la muerte. Entonces, fíjate cómo diferentes épocas lo plantean en diferentes lugares. No sé, la teología de la liberación en América Latina, en un contexto muy marcado por las dictaduras y por gobiernos totalitarios, hablaron de una salvación en clave netamente material, y prácticamente la idea del más allá, que era tan importante en una época medieval porque no había ninguna conciencia de una salvación presente, de pronto casi que desaparece cualquier idea escatológica, y lo único que hay es una escatología realizada, ¿no? Me gusta el acercamiento que, por ejemplo, la misión integral, la teología de la misión integral, tiene aspectos como este, ¿no? La misión integral hace mucho énfasis en justamente la integralidad del mensaje cristiano, que es una respuesta a la integralidad de la vida humana. En ese sentido, no hay elementos que tengamos que, no es esto o lo otro, sino que la misión integral siempre hace el esfuerzo de decir, bueno, acá hay una verdad, pero esto también es verdad y no la puedo perder. Todo entra, ¿no? Entonces, ¿cómo? Hay paradoja también ahí, ¿no? Es abrazar la absolutamente.
Absolutamente. Y por eso, por ejemplo, cuando hablan de salvación, que esto creo que lo dice Justo González en un libro sobre Hechos y Lucas, cuando el texto bíblico habla, ¿viste?, de la curación que hacen Pedro y Juan, le dice que están por curar, y dicen, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Otra traducción posible es sanos. Por el texto, la palabra griega que se utiliza permite la traducción tanto de no hay otro nombre en el cielo en el cual podamos ser salvos, que generalmente podríamos conectar con una idea de más allá de la muerte, más escatológica, pero tampoco que podamos ser sanos, y que también pone a Cristo en la centralidad de nuestro paso por la tierra, de esta vida, ¿no?, de nuestra experiencia en esta vida, y me parece muy valiosa y muy necesaria esa, porque, por ejemplo, y conectando con donde empezamos la pregunta, en el siglo XXI, esta sensación de presencia de la muerte tan angustiante que había en la Edad Media, no estamos en ese punto. Casi hemos llegado al extremo contrario, ¿no? Claro, ahora de la muerte no se habla. De la muerte no se habla, tenemos prácticamente la sensación de que con transfusiones de sangre, con anti-age y con cirugías... Casi inmortales. Estamos con el deseo de la inmortalidad. Imagínate si en modo San Junipero, como en Black Mirror, podemos cargar nuestra conciencia a la nube y vivimos eternamente ahí. Esa conciencia, digamos, que tenían tan fuerte en la Edad Media, estamos viviendo en un momento muy diferente. Entonces, ¿de qué manera otra vez iba a caer? La muerte. La muerte, claro. ¿De qué manera la salvación sigue teniendo una relevancia? El cristianismo sigue teniendo una palabra que conecte con los deseos más profundos de esta cultura en la que estamos. Creo que en parte es decir, bueno, el cristianismo tiene sentido acá y ahora. Eso es fundamental, me parece, como echar luz sobre la pertinencia a la actualidad de la vida acá. No por nada, por ejemplo, las campañas evangelísticas que se hacían en Argentina en los años 80, 90, decían: Cristo sana, salva y da felicidad. ¿No? Ese era como el lema de campaña: Cristo sana, salva y da felicidad. Porque estaba la idea acerca de una salvación ultraterrena, pero también la necesidad que dé sentido todo esto al mundo en el que estamos. Ha sido, por ejemplo, famosa la crítica que se le hace a la teología de la prosperidad, ¿no? Que ha prosperado mucho en América Latina. Pero René Padilla, por ejemplo, dice algo muy interesante, que dice: así como las personas en la Edad Media, a base de indulgencias, querían salir de su angustia después de la muerte, existen como nuevas indulgencias para esta vida, para intentar salir del purgatorio de esta vida, del purgatorio de la pobreza, dice Padilla, ¿no? Entonces me parece interesante ver cómo encontramos palabras y cómo evitamos excesos, que eso también pasa bastante a menudo, para poder hablar acerca de la salvación cristiana sin perder su dimensión de 360 grados y quedándonos simplemente con una sola cosita. ¿Cómo hacemos todo eso en el mundo en el que nosotros estamos? Creo que es un gran desafío y que obviamente va a tener que ver con los diferentes contextos que habitemos, ¿no? No es lo mismo estar hablando en América Latina, en ciertos países de América Latina o en otro, en un barrio o en otro, en cierto nivel socioeconómico u otro. Todo eso va cambiando. Podríamos decir en ese sentido que la salvación también tiene un patrón encarnacional, ¿no? Totalmente. De la misma manera que Jesús se encarnó en un contexto concreto, también la salvación adopta, ¿no? Totalmente. Es una salvación flexible, ¿no? Que se adapta también a la forma, ¿no? de cada momento y lugar. Sí, es como decía San Agustín, ¿no? Nuestro corazón reposa en ti y está inquieto hasta que no esté ahí, ¿no? Y lo mismo decía Pascal acerca de esta idea de que el corazón humano tiene una cerradura, una forma que solamente la llave de Dios lo puede abrir, lo puede destrabar. Y que obviamente estamos hablando del ser humano a nivel general, pero que también estamos hablando acerca de la particularidad de cada uno. Y en ese sentido, la salvación es personal. Quizás esta distinción no es individual, la salvación, pero sí es personal. Entonces hay ciertos aspectos de la dimensión personal que tienen que ver, pero que también conecta con una experiencia humana común, ¿no? Yo me quedaría con la idea de tengamos cuidado
de que nuestra salvación, la salvación que predicamos, nuestra teología, nuestra esperanza, nuestra buena noticia, no sea simplemente una buena noticia para un reducto de personas que generalmente se parecen a mí, ¿no? Entonces creo que ese es un gran desafío. Sí, sí. Recordar que siempre la salvación de la que estoy predicando es más grande que yo y mis prejuicios. Totalmente. Necesariamente tiene que apelar a ese ser humano amado por Dios y buscado por Dios. Si de alguna manera por mis prejuicios termino Dejando afuera. Si tiene que quedar afuera, que sea porque la justicia de Dios deja cosas afuera, que sea porque la revelación deja cosas afuera, no por mis prejuicios mensuales. Es un poco volver a la idea de antes que hablábamos del circulito pequeño, ¿no? En este caso también la idea es ampliar la mirada, ¿no? De hecho decía antes, ¿no?, que en el Nuevo Testamento encontramos una polisemia, ¿no?, al respecto de la salvación, y de alguna manera también recuperar esa riqueza y esa polisemia del Evangelio para hoy seguir pudiendo dar respuesta a, como tú dices, contextos distintos, ¿no? Esto me recuerda, aunque es otro tema, que en algún momento estaría bien también conversar sobre ello en el podcast, que es la polisemia al respecto de la cruz. Eso es muy bonito. Los significados de la cruz. ¿Qué significa la cruz? El sacrificio de Jesús en esa cruz, esa muerte. Muchas veces hemos tenido un discurso monocromático, ¿no?, al respecto. Parece que solo sabíamos decir una cosa al respecto. Y sin embargo, la cruz está también llena de significados, ¿no?, que apuntan a la salvación. Sí. Y eso es muy bonito porque obviamente cuando uno tiene un deseo de cerrar filas y de establecer teologías, generalmente lo que hace es recortar. O sea, es acá y no es esto, es acá y no es esto. Y eso puede ser muy valioso para construir sistemas, pero no es tan eficiente para conectar con anhelos. Totalmente. Y conectar con las necesidades o las situaciones de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta poder mirar la salvación o la cruz en este caso, recordando que está llena de colores la cruz. Y que esos colores van a conectar con los anhelos profundos que hay en personas que quizás son muy diferentes a mí. Yo a lo mejor no voy a en lo más mínimo conectar con eso que otra persona la cautiva de la cruz. Pero no... Decir, no, la cruz no es esto, puede ser hacer que otra persona se aleje de eso o quede fuera de eso. Obviamente, el peligro siempre de fondo de todas estas cosas es que decir, la cruz deja de significar nada y se convierte en un espejo de sí mismo y volvemos al mismo lugar. Volvemos al mismo. Sí. Entonces creo que siempre tenemos que movernos en esa tensión de recordar que la cruz no es cualquier cosa, pero definitivamente es mucho más grande que mi mundo mental.